Una vieja mesa de futbolito había aparecido de algún rincón olvidado, y ahora estaba rodeada por un grupo animado. Las gemelas, Andrés, Gabriel y Luis, el nieto adolescente de doña Lidia, que había asumido el rol de árbitro autoproclamado. Joaquín se unió al grupo con una sonrisa leve, y pronto la terraza se llenó del sonido de los goles, las quejas y las burlas amistosas. Mientras tanto, Laura se acercó a mí, su copa de tequila en la mano y una mirada inquisitiva en su rostro. «¿Y qué tal, Joaquín?», preguntó, su tono travieso, pero no malintencionado. «Parece que te llevas bien con él». «Es buena gente», respondí, intentando mantener un tono neutral, aunque sentí que el rubor comenzaba a subir por mi cuello. Laura arqueó una ceja, claramente divertida. «Buena gente. Eso suena a que tienes más que decir, pero no quieres admitirlo». Antes de que pudiera responder, Mariana interrumpió, apoyando un codo en la mesa. «Deberían invitar a Joaquín a uno de nuestros círculos de lectura. Apuesto a que tiene mucho que decir». «¿Tú crees?», pregunté intentando desviar la atención. Mariana asintió con una sonrisa. «Tiene esa vibra de alguien que piensa demasiado, que observa todo. Sería interesante saber qué pasa por su mente». Las palabras de Mariana se quedaron conmigo, incluso mientras el bullicio de la fiesta continuaba. No podía evitar preguntarme qué era exactamente lo que Joaquín pensaba cuando miraba el horizonte, cuando se quedaba en silencio mientras los demás hablaban. Poco después, doña Lidia, siempre en busca de entretenimiento, sugirió un juego de charadas. Dividió al grupo en equipos al azar, lo que resultó en una dinámica caótica y, por momentos, hilarante. Joaquín terminó en mi equipo, junto con Cecilia, Andrés y Elisa. Aunque al principio parecía un poco fuera de lugar, pronto se dejó llevar por la energía del juego. Cuando le tocó actuar, Joaquín se levantó con una calma que contrastaba con la emoción de los demás. Elisa le susurró algo al oído, probablemente dándole un consejo, pero él solo asintió y sonrió. Comenzó a imitar a un personaje famoso. Creo que era un luchador, con movimientos exagerados que arrancaron risas incluso de los espectadores más reservados. «¡El santo!», gritó Andrés, levantando los brazos en triunfo cuando finalmente acertó. Joaquín sonrió, inclinándose en una pequeña reverencia antes de regresar a su lugar. Mientras pasaba junto a mí, nuestras miradas se cruzaron, y él me guiñó un ojo. Un gesto tan inesperado que me dejó paralizado por un instante. A medida que la tarde avanzaba, la fiesta comenzó a dispersarse. Andrés apagó la parrilla, Mariana y Cecilia se despidieron con promesas de regresar pronto, y las gemelas arrastraron a Luis a casa, alegando que era muy tarde para un niño. Finalmente, solo quedamos un pequeño grupo. Don Ernesto, Héctor, Laura, Joaquín y yo. La conversación se volvió más íntima, menos ruidosa. Ernesto habló de su juventud, de cómo había conocido a su difunta esposa en una fiesta similar. Héctor compartió anécdotas de su época universitaria, mientras Laura recordaba sus primeros años como dueña de una cafetería. Joaquín permanecía en silencio, pero su presencia llenaba el espacio de una manera que no podía ignorar. Cuando la noche cayó por completo, Ernesto comenzó a recoger las mesas y las sillas. Laura y Héctor lo ayudaron, mientras Joaquín y yo nos quedamos junto a la barandilla de la terraza, observando las luces de las casas que parpadeaban en la distancia. «Buena fiesta», dije, rompiendo el silencio. Joaquín asintió, su expresión serena. «Sí, aunque a veces las mejores partes son los momentos tranquilos después de todo». Sus palabras quedaron en el aire, y una vez más, sentí que había algo más profundo en lo que decía. Algo que, quizás, todavía no estaba listo para compartir.
La noche era oscura y tranquila cuando la terraza de don Ernesto quedó vacía. Todos se habían marchado, excepto Joaquín y yo. La luna iluminaba tenuemente las mesas aún desordenadas, y el aire fresco llevaba consigo el aroma persistente del carbón apagado y la parrilla. Joaquín estaba recostado en una silla, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía tan inmóvil que me pregunté si estaba pensando en algo, o en nada en absoluto. ¿Te vas a quedar ahí toda la noche?, pregunté, intentando romper la atmósfera pesada que había quedado tras la partida de los demás. Él giró la cabeza lentamente hacia mí, y me dedicó una de esas sonrisas suaves que nunca revelaban del todo lo que estaba pensando. Tal vez. A veces el silencio dice más que las palabras. No supe qué responder, así que simplemente me senté a su lado, dejando que la tranquilidad de la noche nos envolviera. Desde donde estábamos, las luces del vecindario parpadeaban como estrellas artificiales, pequeñas y dispersas. La música de alguna fiesta lejana flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de los grillos. ¿Siempre fuiste así?, pregunté, sin planearlo realmente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Habíamos pasado varias horas pescando, y aunque la conversación entre Ramiro y yo había sido esporádica, cada palabra intercambiada parecía estar cargada de un peso mayor al que cualquier charla casual tendría. Ramiro estaba de pie en la parte trasera del bote, enrollando un sedal mientras revisaba el anzuelo con detenimiento. De vez en cuando se detenía para si ajustar algo o lanzarme una mirada rápida, como si evaluara mi estado de ánimo o estuviera calculando si debía decir algo más. ¿Cómo va tu lista de objetivos?, preguntó de repente, su tono casual pero con una curiosidad genuina. ¿Mi lista de qué?, respondí, algo confundida. De objetivos, dijo con una ligera sonrisa, sin apartar la vista del sedal. Todo el mundo tiene una, aunque no siempre lo sepan. Cosas que quieren hacer, cosas que no se atreven a admitir ni a sí mismos. La pregunta me tomó por sorpresa, pero también me hizo reflexionar. Supongo que mi objetivo hoy era pescar algo, dije, intentando desviar la conversación con una broma. Ramiro rió suavemente, su risa profunda y grave resonando en el bote. Eso fue fácil. Me refiero a lo que realmente buscas, algo que no puedes encontrar en tu rutina diaria. Lo miré, sorprendida por su percepción. No estoy segura, respondí finalmente. Quizá todavía estoy tratando de averiguarlo. Bueno, el mar tiene una forma de mostrarte cosas, dijo, girándose hacia mí con el anzuelo en la mano. A veces lo que buscas aparece cuando dejas de buscar. Antes de que pudiera contestar, el sonido de un motor distante rompió el silencio. Me giré y vi un bote más grande acercándose lentamente. En él estaban 2 hombres y una mujer que parecían estar disfrutando de una tarde de pesca. Ramiro los saludó con un movimiento de la mano, y uno de ellos, un hombre robusto llamado Alfredo, le devolvió el saludo con entusiasmo. «Ramiro, ¿cómo va la pesca?», gritó Alfredo mientras se acercaban. «Mejor de lo que esperaba», respondió Ramiro. Alfredo era un viejo conocido de Ramiro, y no tardó en entablar una conversación sobre las condiciones del mar y los rumores de que los peces estaban migrando a zonas más profundas. Con él estaban su hermano menor, Julián, y la esposa de este, Verónica, quienes parecían tan relajados como si estuvieran en un paseo dominical. «¿Primera vez pescando?», me preguntó Verónica, notando mi torpeza con la caña que aún sostenía. «Algo así», admití, sintiéndome algo avergonzada. «Estás en buenas manos», dijo Julián, señalando a Ramiro. «Este hombre conoce el océano como nadie». «Eso dicen», respondí, mirando de reojo a Ramiro, quien permanecía callado pero con una leve sonrisa en los labios. Después de unos minutos, el otro bote se despidió,
y continuó su camino, dejándonos nuevamente en la soledad del mar. Ramiro volvió a su lugar habitual, esta vez con una caña que necesitaba reparación. ¿Amigos tuyos?, pregunté. Más bien conocidos, respondió, concentrándose en su tarea. Aquí todos nos conocemos. El mar no es un lugar para extraños. Su comentario me hizo pensar en cómo su mundo parecía estar tan conectado a este lugar, a esta vida que parecía tan distinta de la mía. Había algo fascinante en su manera de moverse, de hablar, como si cada acción estuviera impregnada de significado. El sol continuaba bajando, y los colores del cielo se volvieron más intensos. Decidí relajarme y disfrutar del momento, recostándome contra el borde del bote mientras las olas nos mecían suavemente. Ramiro se quedó en silencio, pero su presencia era lo suficientemente fuerte como para llenar el espacio. ¿Por qué sigues haciendo esto?, pregunté de repente, rompiendo el silencio. Podrías retirarte, disfrutar de tu tiempo en tierra. Ramiro levantó la vista, como si estuviera considerando mi pregunta con cuidado. Porque esto es lo que soy, respondió finalmente. El mar me dio todo lo que tengo. Es mi hogar. ¿No te cansas de él? Claro que sí, dijo con una risa suave. Pero es como un amor complicado. A veces quieres huir, pero sabes que no puedes vivir sin él. Sus palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Había algo profundamente honesto en cómo hablaba, en cómo parecía aceptar las contradicciones de su vida sin intentar ocultarlas. El bote se balanceó ligeramente y Ramiro se levantó para ajustar algo en la parte delantera. Observé cómo se movía, con una seguridad que solo podía venir de años de experiencia. Había algo magnético en su presencia, una combinación de fuerza y calma que hacía imposible ignorarlo. «Ven aquí», dijo de repente, extendiendo una mano hacia mí. «¿Qué pasa?», pregunté levantándome con cautela. «Quiero mostrarte algo», respondió, ayudándome a acercarme al borde del bote. Nos quedamos en silencio, mirando cómo el agua reflejaba los últimos rayos de sol. La brisa era suave, y el olor a sal era más fuerte aquí, lejos de la costa. Ramiro se inclinó ligeramente hacia mí, sus ojos fijándose en los míos por un instante que pareció alargarse indefinidamente. «Este es el momento en que todo se detiene», dijo en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto. Y en ese momento entendí que no hablaba solo del paisaje o del mar. Había algo en su mirada, en la forma en que sus palabras resonaban, que me hizo sentir que estábamos al borde de algo más grande de lo que podía comprender. La oscuridad se estaba asentando cuando Ramiro encendió una pequeña lámpara de gas que llevaba en el bote. Su luz proyectaba sombras danzantes sobre nosotros, iluminando lo suficiente como para continuar pescando, mientras la noche se desplegaba a nuestro alrededor. A lo lejos, las luces de otros barcos parecían estrellas perdidas en el horizonte, cada una con su propia historia en desarrollo. ¿Pescar de noche es diferente?, pregunté, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. «Todo cambia en la noche», respondió Ramiro, ajustando un sedal. «El mar, los peces, las personas. La oscuridad tiene una forma de sacar cosas que no ves a la luz del día». ¿Eso es bueno o malo? Depende de lo que encuentres, dijo mirándome con una intensidad que me hizo desviar la vista. El sonido de un motor acercándose llamó nuestra atención. Era el bote de Alfredo, que había vuelto con su hermano Julián y Verónica, esta vez acompañado de un grupo más grande que incluía a 2 hombres mayores y un adolescente. Se detuvieron cerca de nosotros, saludándonos con entusiasmo. «Ramiro, ¿sigues aquí?», gritó Alfredo apoyándose en el borde de su bote. «Todavía no he encontrado lo que busco», respondió Ramiro, su tono calmado pero con una sonrisa ligera. «Eso suena como una excusa», bromeó Julián,
provocando risas entre los demás. ¿Y tú? ¿Cómo te va?, preguntó Ramiro. Mejor que la última vez, respondió Alfredo, mostrando un par de peces más grandes que habían atrapado. Pero no tanto como para retirarme. El grupo intercambió bromas y risas antes de continuar su camino, dejando una estela luminosa que se desvaneció lentamente en la distancia. Ramiro observó cómo se alejaban, su expresión seria y pensativa. ¿Siempre te cruzas con conocidos en el mar?, pregunté intentando aligerar el ambiente. Es inevitable, respondió, volviendo su atención a la caña. En el mar, las distancias parecen grandes, pero siempre acabas encontrándote con alguien. Pasaron varios minutos en silencio, salvo por el sonido del agua y el suave balanceo del bote. Me encontraba inmersa en mis pensamientos, cuando de repente Ramiro se levantó y extendió una mano hacia mí. «Ven, quiero que veas algo», dijo, señalando la proa del bote. Me levanté con cuidado, aceptando su mano para mantener el equilibrio mientras me guiaba hasta el borde. La lámpara de gas iluminaba nuestros rostros, y el reflejo de la luz en el agua creaba un efecto hipnótico. «¿Qué estamos buscando?», pregunté, sintiéndome algo nerviosa. «Nada en particular», respondió. «A veces, lo que necesitas no es buscar, sino observar». Nos quedamos en silencio, contemplando el agua. Ramiro estaba cerca de mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a pesar de la brisa fresca. Había algo en su presencia que me hacía sentir segura y, al mismo tiempo, inquieta. «Eres diferente de las personas que suelen venir aquí», comentó rompiendo el silencio. «¿Por qué lo dices?». «Porque no estás aquí solo por la pesca», dijo, girándose ligeramente hacia mí. «Hay algo más, algo que estás buscando, aunque no lo sepas». Sus palabras me dejaron sin aliento. No supe qué responder, pero tampoco sentí que necesitara hacerlo. Había algo en la forma en que me miraba, en la profundidad de su voz, que hacía que cualquier explicación pareciera innecesaria. El motor de otro bote resonó a lo lejos, y nos giramos para ver una pequeña embarcación acercándose. Esta vez era un hombre llamado Héctor, un viejo amigo de Ramiro que traía a su hijo menor, Andrés, de apenas 10 años. «Ramiro», saludó Héctor con una sonrisa amplia. «¿Cómo está el mar esta noche?». «Tranquilo», respondió Ramiro. Héctor y su hijo intercambiaron algunas palabras con nosotros antes de continuar su camino, dejando el mar nuevamente en calma. «¿Siempre te han gustado estas aguas?», pregunté cuando nos quedamos solos otra vez. «Siempre», respondió. Es difícil no enamorarse de algo tan vasto y lleno de secretos. La forma en que lo dijo, con una mezcla de admiración y respeto, me hizo verlo de una manera diferente. Había algo en él que iba más allá de su experiencia y conocimiento. Era como si entendiera algo fundamental sobre el mundo que yo apenas estaba empezando a vislumbrar. «Hay algo en ti», dijo de repente interrumpiendo mis pensamientos. «¿En mí?», repetí sorprendida. «Sí, algo que no he visto en mucho tiempo», continuó, su mirada fija en la mía. El peso de sus palabras llenó el aire, y por un momento, todo lo demás desapareció. No sabía qué responder, pero tampoco sentí que debía hacerlo. Había algo en ese instante, en la conexión que parecía haberse formado entre nosotros, que hablaba más fuerte que cualquier palabra. El agua se agitó levemente bajo el bote, y el sonido del mar volvió a llenar el silencio. Ramiro no dijo nada más, pero su mirada, su proximidad, lo decían todo. Y aunque no lo sabía en ese momento, estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre nosotros. La noche en el mar tenía su propia personalidad, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. El cielo era un tapiz infinito de estrellas, reflejadas en la superficie ondulante del agua. Ramiro se movía con la calma de alguien que conocía el mar como la palma de su mano,
revisando las cañas y ajustando los equipos con movimientos fluidos y metódicos. ¿No te cansas nunca de esto?, pregunté, rompiendo el silencio. No, respondió sin apartar la vista de su trabajo. El mar tiene una forma de renovarse cada día. Nunca es el mismo. Parece que le tienes un respeto profundo, comenté, observando cómo sus manos trabajaban con precisión. Es imposible no respetarlo, dijo, levantando la vista hacia mí. El mar puede darte todo, pero también puede quitártelo sin previo aviso. La intensidad de sus palabras quedó flotando entre nosotros. Antes de que pudiera responder, un ruido suave nos interrumpió. El motor de un bote cercano. Miré hacia el horizonte y vi la silueta de una embarcación más pequeña, donde estaban 3 figuras. Héctor, su hijo Andrés y un hombre llamado Ignacio, un conocido de Ramiro que también era guía en la zona. ¡Ramiro!, gritó Héctor alzando una linterna en señal de saludo. Ramiro respondió con un movimiento de la mano y se acercó al borde del bote mientras la otra embarcación se aproximaba. ¿Qué tal la pesca?, preguntó Ignacio, acomodándose en el borde de su bote. Tranquila pero prometedora, respondió Ramiro. Los hombres intercambiaron anécdotas sobre los mejores puntos de pesca y las condiciones del agua. Héctor, con su habitual humor, hizo un par de bromas sobre la paciencia que requería pescar de noche, provocando risas entre los demás. Andrés, mientras tanto, miraba el agua con fascinación, sosteniendo una pequeña linterna que iluminaba las olas cercanas. Bueno, seguiremos nuestro camino. Suerte, dijo Ignacio antes de que el bote se alejara, dejando una estela luminosa en el agua. Ramiro regresó a su lugar, sentándose frente a mí con una expresión tranquila, pero pensativa. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Solo el sonido del agua y el crujir ocasional del bote llenaban el aire. «Eres distinta a los demás que he llevado en este bote», dijo de repente, su voz baja pero clara. «¿Distinta cómo?», pregunté, sorprendida por su comentario. «No lo sé», respondió mirándome directamente. «Tal vez porque no estás aquí solo para pescar. Hay algo más que buscas, aunque no estoy seguro de qué es». Sus palabras me dejaron sin aliento. Había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que hacía imposible ignorarlo. Sentí que estaba viendo algo en mí que yo misma aún no entendía. «Quizá tienes razón», dije finalmente, desviando la mirada hacia el agua. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de una tensión que era imposible ignorar. Ramiro se levantó de repente y caminó hacia la parte trasera del bote, donde comenzó a preparar un sedal. Lo observé mientras trabajaba, sintiendo cómo su presencia llenaba todo el espacio. «Ven aquí», dijo, sin voltear. Me levanté lentamente y caminé hacia él, sintiendo cómo mi corazón latía con más fuerza a cada paso. Cuando llegué a su lado, él se giró y me entregó la caña. «Quiero que pruebes esto», dijo, guiándome con sus manos mientras colocaba el sedal en el agua. Sus dedos rozaron los míos, y el contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por mi cuerpo. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él, incluso en la brisa fresca de la noche. «¿Así está bien?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Perfecto», respondió, su mirada fija en la mía. El momento se alargó, y sentí cómo todo lo demás desaparecía. El sonido del agua, las luces distantes de otros botes, incluso el tiempo. Solo estábamos Ramiro y yo, conectados por algo que no podía explicar. «Eres valiente por venir sola», dijo de repente, rompiendo el silencio. «No lo veo como valentía», respondí. «Más bien, como necesidad». Ramiro asintió lentamente, como si entendiera exactamente a qué me refería. «A veces,
Lo que necesitamos no es lo que pensamos que buscamos, dijo, sus palabras resonando más de lo que esperaba. El bote se balanceó suavemente bajo nuestros pies, y por un momento pensé que iba a decir algo más. Pero en lugar de eso, simplemente se quedó allí, mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. Ramiro, comencé, pero no pude continuar. No digas nada, susurró, su voz baja pero firme. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un pez saltando rompió el momento, trayéndonos de vuelta a la realidad. Ramiro soltó una risa suave, pero había algo en su expresión que sugería que no todo había terminado. Regresamos a nuestros lugares en silencio, pero la atmósfera entre nosotros había cambiado. Había algo tangible en el aire, algo que no podía ignorar, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se desbordara. La madrugada llegó con su brisa fresca, envolviendo el bote en un silencio casi absoluto. La lámpara de gas proyectaba sombras suaves, y el mar, oscuro e inmenso, parecía respirar bajo nosotros. Después de un rato, Ramiro apagó el motor para dejarnos a la deriva, meciendo el bote con el movimiento rítmico de las olas. «Es mi parte favorita del día», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «¿Por qué?», pregunté sentada en el borde del bote, observando cómo las estrellas parecían acercarse al agua. «Porque todo se detiene», respondió, sentándose frente a mí. «El mundo deja de ser ruidoso, y el mar te muestra quién eres realmente». Había algo en su tono que me hizo girar la cabeza hacia él. Ramiro estaba mirándome con una intensidad que no había visto antes, como si estuviera debatiéndose entre decir algo o dejar que el momento hablara por sí mismo. «¿Y quién eres tú, Ramiro?», pregunté, mi voz baja pero firme. «Un hombre que nunca ha dejado de buscar», respondió, su mirada penetrante. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de algo que ambos sabíamos que estaba ahí, pero que ninguno se había atrevido a nombrar. Me incliné ligeramente hacia él, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba en silencio. «Hay algo en ti, Natalia», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Qué cosa?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Algo que me hace sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estoy exactamente donde debería estar. Sus palabras me golpearon con una mezcla de emociones: sorpresa, curiosidad y una chispa de algo más profundo, algo que no podía ignorar. Antes de que pudiera responder, Ramiro se levantó lentamente, cruzando el espacio que nos separaba. Su presencia era imponente, pero no intimidante, como si cada movimiento suyo estuviera cargado de intención. Se inclinó hacia mí, sus manos encontrando las mías con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que emanaba de él. Por un momento, pensé en decir algo, en detenerlo, pero no pude. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban fijos en los míos, y el tiempo pareció detenerse. «Si esto no es lo que quieres, dime ahora», dijo, su voz firme pero llena de una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «No lo sé», respondí, mi voz apenas audible. «Pero quiero averiguarlo». Esa fue toda la confirmación que necesitó. Sus labios encontraron los míos en un beso lento y cargado de emociones, como si cada segundo estuviera destinado a ser atesorado. Su tacto era a la vez suave y seguro, y el calor de su cuerpo parecía envolverme, alejándome de cualquier pensamiento que no fuera él. El mundo exterior desapareció. No había mar, ni cielo, ni tiempo. Solo estábamos nosotros, conectados en un momento que sabía que cambiaría todo. Sus manos se deslizaron hacia mi rostro, sosteniéndolo con una ternura que contrastaba con la intensidad del beso. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, pero ninguno de los dos rompió el contacto visual. Ramiro parecía estar evaluando cada reacción mía,
buscando algún rastro de arrepentimiento o duda. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «Pero lo cambia todo», respondí, sin apartar la mirada. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un espacio lleno de comprensión tácita, de aceptación de lo que acababa de suceder y de lo que significaba. Sabíamos que habíamos cruzado una línea de la que no había regreso, pero en ese momento, ninguno de los dos parecía dispuesto a lamentarlo. Cuando el sol comenzó a aparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Ramiro encendió el motor del bote. El ruido rompió la calma, pero no el entendimiento que había surgido entre nosotros. «Es hora de volver», dijo, su voz tranquila pero cargada de algo más. Asentí, mirando cómo la costa empezaba a hacerse visible en la distancia. A medida que nos acercábamos, la realidad comenzó a regresar, recordándome que este momento, aunque profundo y transformador, estaba destinado a quedarse aquí, en el mar. Al llegar al muelle, Ramiro me ayudó a bajar del bote, su toque breve pero significativo. No dijo nada más, pero su mirada, cargada de emociones, fue suficiente para saber que este no era un final, sino un comienzo silencioso de algo que ambos llevaríamos con nosotros. Mientras me alejaba, el sonido del mar se desvaneció detrás de mí, pero su eco y el recuerdo de esa noche permanecieron. Había llegado al mar buscando algo, pero lo que había encontrado era mucho más de lo que había imaginado. Y aunque sabía que este momento cambiaría la forma en que veía todo, también sabía que lo atesoraría como una de las experiencias más profundas de mi vida.